habida cuenta de que los colombianos eligieron a un presidente que se presenta como un proyecto totalmente novedoso en la política nacional. Que se trata de un proyecto político que no tiene su origen realmente en Colombia, que no tiene su asiento en Colombia, sino que obedece a un proyecto político que se está eh, difuminando por todo el mundo y que tiene su origen eh, en los Estados Unidos, a partir de todo aquello que representó el proyecto que llevó a la presidencia de la República por primera vez a Donald Trump y que luego vuelve también a regresar al poder, ya con más ímpetu y con un desarrollo también, con un proyecto que se consolida no solo a nivel de América y especialmente de América Latina, porque ese proyecto político que se ha internacionalizado con ímpetus de inclusive de injerencia y que la ha tenido en, en Latinoamérica, también tiene su gran fuerza en Europa, en algunos países europeos, de los que eh, se consolidaron alrededor de una narrativa ubicando como enemigo, en el caso de Europa, a Rusia, lo que se conoce como la famosa rusofobia, en la que inclusive han involucrado y han concientizado, por no decirlo de otra manera, a las nuevas generaciones que han crecido viendo como el enemigo prioritario de ellos a Rusia, Sí, porque alrededor de lo que se ha explicado como que el deseo expansionista y alegando en un determinado momento la expansión del socialismo, que ya hoy ni siquiera en Rusia como tal existe. Y en América Latina, que ustedes saben, que no solamente ya vienen los proyectos de Milei en Argentina, en Chile, en Perú, en Ecuador, y bueno, ya por acciones temerarias y totalmente arbitrarias como la que se cometió en Venezuela. Y obviamente en Colombia donde hay cuestionamientos y muy serios. Por cierto, ya se ha presentado, y eso también es un hecho histórico que nunca había sucedido en este país, una demanda de nulidad de una elección presidencial porque se supone o se asume de que hay una serie de irregularidades que compiten o que contravienen a nuestra constitución y a nuestras leyes. Entonces, eso da pie para que se plantee, como se ha planteado hoy, que se trata de un gobierno legal, es decir, que ha sido legalmente constituido, pero ilegítimo. En tanto, pues no consulta los verdaderos intereses de la inmensa mayoría de los colombianos. Y porque además se supone o se plantea por parte de, en este caso, el sector de la izquierda y del pacto histórico y el presidente Petro, quien lidera esa idea, de que se han vulnerado una serie de normas que hacen que sea incompatible o ilegal o inconstitucional la elección del presidente Abelardo de la Espriella. Eso nos plantea un hecho nuevo, un hecho realmente nuevo, porque se trata de un proyecto totalmente distinto, es de extrema derecha, es una nueva derecha que crece a nivel mundial, que no tiene contemplación, que no tiene un respeto mínimo por el orden mundial. Y ustedes ven que no es extraño que Abelardo de la Estrella diga de que él le vale 5 centavos la Organización de las Naciones Unidas o la OEA o el derecho internacional, y que Colombia lo va a sacar de esos organismos porque no sirven, que es la posesión y en la práctica que está asumiendo el presidente Donald Trump frente a estos organismos que inclusive fueron creados por los mismos Estados Unidos con el resto de países para tratar de garantizar un orden mundial que además preservó unos privilegios de las potencias y como tal, cuando les dio el derecho al veto y cuando no es la mayoría la que decide, sino si no se tienen en cuenta las potencias que en un determinado momento se consideraron, especialmente en el tiempo de la Guerra Fría, como el caso de Rusia y Estados Unidos. Entonces, esa actitud de desconocer el orden mundial, las legislaciones, las instituciones, y donde el dinero, como dijo alguien aquí,
plata es plata, y con la plata se puede todo, es lo que realmente el principal pilar de estos proyectos políticos. Pero, y que en Colombia, pues, eh, tuvo la oportunidad de encontrar un candidato que al parecer ha sido forjado por ellos, impulsado por ellos. Bueno, no al parecer, porque yo creo que el mismo candidato, el mismo presidente Abelardo de la Espriella como candidato lo dijo, lo planteó, que él era republicano y que iba a ser el primer presidente republicano, y que, bueno, todos los planteamientos que él iba a seguir la política económica al estilo Milei, los libertarios, etcétera. Entre las derechas hay una nueva derecha. ¿Usted cree que esa nueva derecha va por lo menos a ganar cierto espacio o definitivamente no le va a alcanzar el tiempo a esa derecha como para poner otro gobierno de la misma, del mismo nivel, tanto a nivel regional? O sea, me estoy refiriendo por las elecciones que vienen inmediatamente el año que viene. O sea, ¿qué tanto podría este gobierno avanzar, este nuevo gobierno, con esa forma como ha mostrado las cartas? Y la oposición ya ha mostrado también sus cartas y lo que se viene es un proceso difícil. ¿Cómo lo consigue usted? Es indudable que el partido que está en el gobierno tiene la posibilidad de fortalecerse, el poder burocrático, y tiene la posibilidad de contar a dirigentes políticos y a personas y a sectores, a gremios inclusive, que tienen posturas no tan firmes, y tienen más bien una actitud pragmática frente a los hechos nacionales. Pero yo no creo que sea tan que en 4 años alcance para lograr que un movimiento incipiente logre realmente políticamente avanzar por su gestión y porque se ganen el respaldo ciudadano. Yo no lo veo así. Entre otras cosas porque para que ese proyecto avance tiene que caminar sobre la destrucción de unas reformas y unos avances en lo social bien arraigados que se demostraron, contaron, o mejor, apoyaron el proyecto del presidente Petro y la elección de Cepeda, y que inclusive todavía está siendo cuestionada esa elección. Es decir, porque hay quienes piensan que realmente quien ganó las elecciones pues Cepeda. De manera que eso no va a ser fácil, no va a ser fácil, pero sí podría sucederse que se debilite si la derecha, al dividirse por partes iguales, y por mucho que sea la derecha, no alcanza a tener más del 50%. Históricamente ha sido así en Colombia. Entonces, una extrema derecha casi fascista puede crecer un poco, pero sobre todo en detrimento de la izquierda, digamos, tradicional, que es el Centro Democrático y el Partido Conservador, un poco más hacia la derecha del Partido Centro Democrático, muy parecido. Y de allí podrían realmente deslindarse gente que vayan a fortalecer ese nuevo partido, que en este momento está bajo el nombre de Salvación Nacional, que es el partido de los Gómez, de Álvaro Gómez y de Laureano Gómez y los descendientes de ellos, ¿no? Entonces, yo creo que eso no va a lograr, eh, no va a lograr consolidarse de un día para otro. Ahora se está planteando una oposición, sí, un poco más inteligente, es así inteligente, por lo que ya anunció el pacto histórico a través de la senadora eh, Carolina Corcho, de organizar un gabinete en la sombra, que es una figura que busca realmente hacer un seguimiento a los programas, a las políticas y a la ejecución de la inversión en Colombia, de tal manera en cada una de las áreas, de tal manera que se quiera hacer realmente un control político por parte de ese partido, lo cual me parece interesante. No es nuevo, pero sí es poco usual que esto esté pasando en Colombia. Inclusive en otros países esa figura inclusive se ha implementado, es de tener nombrado ya no a la sombra, porque no están a la sombra, sino paralelos a al gobierno, a los funcionarios oficiales del gobierno, unos respectivos funcionarios que también hagan esos estudios y esos análisis de cada una de las áreas del gobierno y de la ejecución del gobierno.